Creo que ya está transmitiendo. Entonces, ajá, dice que ya estoy transmitiendo. Ah, muy bien. Ajá. Entonces voy a compartir mi pantalla y voy a saludar. Bueno, pues hola, muy buenas tardes a quienes nos acompañan aquí lunes, miércoles y viernes. Transmitimos desde Puebla o desde la Ciudad de México o desde donde nos encontremos. Y como saben, todos los lunes tenemos invitadas o invitados. Entonces, Ana Lourdes, me parece, ya no sé qué número de invitados seas, Ana Lourdes, pero hoy va a platicar con nosotros Ana Lu, yo le llamo así porque así le llamaba a mi hija Abril, y me da muchísimo gusto tenerla aquí porque es una de las personas que ha acompañado nuestra vida desde tiempo atrás, particularmente cuando llegamos de Baja California y cuando Abril, mi hija, era muy, muy pequeñita. Pero me da muchísimo gusto tenerte aquí, Ana Lu, porque yo pude ver a partir del trabajo que tú hiciste, y ahora te voy a pedir que nos cuentes un poquito cómo es que ayudabas a los niños a crecer, a encontrar sus talentos, a ver la vida de formas distintas y sobre todo, y por eso te hago esa pregunta, que seguramente su infancia tuviera momentos muy inolvidables. Te hago la pregunta de la infancia, primero porque este es un espacio dedicado a todo lo que tiene que ver con la memoria autobiográfica, que es algo que me interesa mucho. Y entonces a los invitados pues siempre les pregunto su vida, sus momentos importantes y luego les dejo que nos cuenten un poquito de lo que hacen. Así que primero pues me gustaría mucho que te presentaras, Ana Lu, y que nos contaras algo sobre una foto que voy a poner en un momento que nos mandaste de cuando eras chiquita, que nos digas de dónde vienes y de dónde transmites. Y pues muchas gracias por estar aquí. Gracias, Laura, por la invitación y pues son muchas preguntas. Ya sé que sí. Bueno, ¿Por dónde comenzar? primero, ¿por Pues, dónde vienes? ¿De dónde vienes? Cuéntanos. bueno, yo soy Ana Lu, soy coach actoral, principalmente de niños y de jóvenes, Ajá. pero también de adultos. Y soy de Baja California, originaria de allá, de Mexicali, Cachanilla 100%. Sí. Y bueno, soy licenciada en teatro y ahorita acabo de terminar mi maestría en educación y pedagogía. Entonces, pues aquí andamos pues preparándonos siempre para la formación y educación de los niños y jóvenes en el área artística principalmente. Ana, cuéntame, por qué te dedicas a esto? ¿Qué pasó en tu vida que decidiste dedicarte a la actuación y ahora ser coach y trabajar cerca de adultos y niños? ¿Hay algún momento en particular que tú recuerdas que hayas dicho, no, a partir de aquí yo quiero dedicarme al teatro, por ejemplo? Pues yo creo que todos los seres humanos es parte como de la parte humana, que tenemos esta área artística dentro de nosotros. Lo que pasa es que no siempre se fomenta, esa es también otra cuestión, no se fomenta en casa, no se fomenta en las escuelas. Entonces es difícil que como seres humanos nos desarrollemos de forma natural, pero de que ahí están los talentos, pues ahí están, de ahí, son vías también de accesar a la creatividad personal, ¿no? Entonces, yo creo, ya hablando como en la parte biográfica, ¿no? Que es el área, yo creo que muy niña tenía como esta inquietud por expresarme, sobre todo bailaba y cantaba o imitaba a artistas en la sala de mi casa, ¿no? Entonces, era pues también como una necesidad de llamar la atención un poco, pues éramos 4 en la casa y entonces de alguna forma era como decir, aquí estoy, ¿no? Cuando son familias numerosas, de pronto uno tiene que decir, aquí ando, ¿no? Entonces, pues sí, recuerdo pues no me acuerdo si eran sábados o domingos, pero eran fines de semana donde nos reuníamos en la sala y entonces ponían canciones de aquella época, ¿no? De mis papás, y yo agarraba cualquier cosa y lo hacía como micrófono y me ponía a imitar y hacía caras y entonces me tomaba fotos y entonces era así como el escenario y yo hacía cantando, ¿no? Entonces,
Pero muy curioso porque mi hermano, que es un año menor que yo, no hacía eso, o sea, solo lo hacía yo insistía mucho en hacerlo, y a mi hermana, que es 4 años más grande que yo, pues 2, 3 veces lo hizo, pero no como lo hacía yo, que sí era como más exagerada, ¿no? ¿Y tú de niña ibas mucho al teatro? ¿Cómo conociste el teatro? ¿Tus papás hacían teatro, tu familia? No, nada de eso. Realmente en Mexicali, pues por lo menos en la época en la que yo crecí, no había nada de teatro, nada, nada. Entonces, pues sí recuerdo que fui a ver, no sé, El gato con botas, o sea, de muy chiquita, ¿no? No, realmente no había cultura, allá, ¿no? Para mi desfortuna, porque cuando ya decido entrar a la carrera a nivel profesional y me voy a la licenciatura en Jalapa, pues llego y pues fue un golpe muy duro, o sea, porque mientras unos leían una obra de teatro, yo tenía que leer 2 o 3 para poder entender la que nos habían dejado, ¿no? Entonces era así como de, ponte a leer rapidísimo, para que puedas hacer un análisis de la obra, pues un poquito más decente, ¿no? Ajá, ajá. Cuando no tienes referencias, y llegas en blanco, pues tienes que correr, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿estudiaste comunicación en Baja California? Sí, Sí. empecé a estudiar comunicación. En la preparatoria decidí entrar a hacer cursos de teatro en la Casa de la Cultura de allá de Mexicali a los 16 años, y vocalización también con el maestro Caldera. Entonces, cuando yo voy a terminar la preparatoria, me acuerdo de una amiga, Suheila, que por ahí debe de andar en mi Facebook, ¿no? De Mexicali también. Me acuerdo que ella me decía, pues, ¿por qué no hacer lo que tú quieres, ¿no? Entonces como que de alguna manera me inyectó valor, y entonces llego a mi casa y digo, quiero estudiar teatro. Y en realidad lo que yo quería era estudiar licenciatura dramática y teatro en la UNAM, Ajá. pero mis papás no me dejaron venir a la Ciudad de México, entonces era como el monstruo, ¿y cómo vas a ir a tus 18, 19 años que tenía? Porque yo salí muy chica de la prepa, de 17 años salí. Entonces, bueno, eso me permitió entrar a Ciencias de la Comunicación un año, hasta que un día iba manejando a la universidad y fue así de vuelta, ¿no? Ajá. Y dije, no, o sea, voy a investigar y voy a ver qué onda, ¿no? Y entonces agarré los teléfonos, empecé a investigar, y ya fue que tomé la decisión de irme a Jalapa, que era como donde yo me sentía segura que podía hacerlo, ¿no? Porque pues mis papás en un principio dijeron que no, y entonces fue como una lucha, y hasta el último momento, sobre todo mi papá fue así como de, hasta el último momento, aquí está el boleto de avión, ¿no? Para que te vayas, pero sin pisar México, o sea, fue así de, te espera una persona en Veracruz con un letrerito que dice tu nombre y te van a llevar a Jalapa y ya, ¿no? Entonces así fue un poco el proceso de decisión, como a los 16 años. Y pues bueno, para esto me mandan con Emeterio Méndez, Oh, porque él era amigo de mis papás. Él es fue un maestro de teatro ya muy conocido en Mexicali. Entonces, no, pues ve con él para que se te quite la idea, ¿no? O sea, era como, con eso ya se te va a quitar la idea, vas a hablar con él, te va a dar la realidad de que pues no ganan nada de dinero los teatreros, entonces pues ya. Entonces voy y me dice, ¿no quieres actuar un personaje? Un personaje. Entonces, en vez de ayudarme a quitarme la idea, la fomentó más. claro, sí. Entonces, pues sí, fue un poco así, puede ser, o sea, la mandé para que le quitaran una idea y regresó con un personaje. O sea, Ajá, ajá. ¿Y qué personaje fue Ana? era un personaje que se llama Nina. Son unos cuentos basados en unas historias de Chekhov, y el personaje es una actriz provinciana, o sea, es muy parecido a la realidad, Ajá. provinciana, que llega a Moscú, llega a hacer un casting
con un escritor muy famoso de ese momento, y entonces el escritor le está haciendo el casting y ella empieza a hacer su actuación, su interpretación, finge estar enferma y con fiebre, y entonces hace una pequeña interpretación al final de las tres hermanas de Chekhov, y entonces al final se va y porque siente que no va a quedar en la obra, y el director sube a escena y dice, por favor, regrésenme a esa actriz, vayan por ella. ¿Y ese papel lo hiciste cuando tenías, ¿qué edad? ¿17? 17 años. 17. Sí, 17. ¿Y tus padres te fueron a ver al teatro? Sí, sí, sí. Sí, ¿y qué sentiste? Cuéntanos qué se siente subir, en tu caso, ¿qué sentiste? Imagínate que estás ahí en ese momento y tus papás te dijeron que no, que no, que no, y de pronto sí, entonces ya vas a salir y pues se abren las cortinas. ¿Qué sentiste esa ocasión? ¿Fue tu primera vez con teatro y público así ya interpretando un personaje? No, un poquito antes en la Casa de la Cultura había hecho una pequeña presentación, pero ya era como una obra un poquito más seria, más formal, y y pues siempre ellos dijeron que no, hasta la fecha creo. Sí. Entonces, pues la verdad decían que no, pero ya estaban en primera fila, pues. Ajá. Entonces era como de, ya empecé a hablar norteño, me acordé. Entonces, estaban en primera fila y pues se siente que se te olvida todo el texto, o sea, porque como que todo el público desaparece y solo están ahí tus papás, ¿no? O sea, Ajá. ¿Y qué te dijeron después sí, de muy eso? nervioso. No, pues ellos como que seguían con la onda de, bueno, ya se le va a quitar, va a probar y entonces ya se le quitó el gusanito, ¿no? Ajá. Y pues no, pues no. Y Pues nunca se quitó el gusanito. nunca se quitó. Y ahora cuéntanos, cuando tú saliste de Baja California y llegaste entonces directo a Jalapa, supongo que llegaste a la Ciudad de México y luego a Jalapa, pero no te habrás bajado del avión o a lo mejor llegaste directo, no sé. Pero cuando llegaste a Jalapa, ¿cómo eras y cómo saliste de ahí? ¿Qué siguió después? ¿Cómo era Nalú cuando llegó y cómo era cuando salió de ahí y brincaste a la Ciudad de México? No, pues ahí cuando llego a Jalapa, pues me parecía todo, las calles igual. Yo decía, ay, es que esto es como Macondo. Yo Sí, decía, mira, ni mira. no hay caso, pero era como una referencia que yo tenía, ¿no? La única quizás, ¿no? Porque pues en Mexicali las calles son amplias, los cielos son amplios, no hay edificios altos, y aquí en Jalapa eran las calles estrechas y así, ¿no? Entonces, siempre está lloviendo, cosa que también era como muy extraño para mí. Entonces sí llegué como un poco, cuando entro sobre todo a la escuela y que me doy cuenta que me hacía falta mucha preparación, eso a mí me creó como una especie de quizás inseguridad, y decir, ay, no tengo que ponerme a estudiar más, a leer más, porque no sé muchas cosas, no sé nada de teatro, ¿no? Y es solo lo que leí cuando me presenté y en Mexicali y ya, ¿no? Entonces, pues cuando termino, pues obviamente hubo como una transformación, o sea, sí, afortunadamente tuve ahí como el apoyo de Javier Barria, un compañero que ya había estudiado antes, era mayor que nosotros y se incorpora a la carrera, y de alguna manera pues fue una especie de amigo, compañero, guía también, y me decía, estudiate esto, y entonces ahí iba yo corriendo a estudiarlo, ¿no? Y entonces de alguna forma pues sí salí como mucho más fortalecida. También por otro lado empecé a tomar cursos paralelos a la carrera, con Jean-Marie Binoche y como Urobuchi y así, y entonces eso me ayudó muchísimo a que yo en las escenas pues regresara con mucho más seguridad. Entonces, pues sí, al principio pues mi actuación de primer año, pues sí fue un desastre, ¿no?
luego ya, como en el tercer año, ya me dieron el personaje principal y fui entonces estuve ahí interpretando un personaje clásico, ¿no? Como Fedra. Y así, pues la vida como que te va poniendo de los caminos y te los va abriendo unos, te va quitando otros. Entonces, un año antes yo sabía que me tenía que titular porque la mayor parte de los compañeros de ahí de la Veracruzana no se titulaban y regresaban. Y entonces, porque el plan de estudios había cambiado, tenían que rápido ajustarse en algunas materias y ya poderse titular. Entonces yo dije, no quiero que me pase eso, ¿no? Me titulo rápido. Y entonces, como un año antes, empecé a preparar mi titulación y ya terminé la carrera, empecé a concluir la tesis, que fue sobre máscara neutra. Y en esa época, pues no se sabía nada sobre la máscara neutra de Jacques Lecoq y Sartori, que la empezaron a crear. Y entonces eso me llevó a The Art School, porque empecé a hacer contacto vía internet con The Art School en Blue Lake, California, que casualmente mis tíos y mi familia en California, entonces me mudo y empiezo a ir a California a estudiar actuación. Ahí estuve como unos 3 años rondando por ahí, hasta que un maestro me dijo, regrésate a México, porque si no, no va a ser muy complicado que te desarrolles artísticamente por acá. Entonces ya me vine a México, no era el plan Ciudad de México, era Tijuana, era el plan, pero de pronto pues la vida como de pronto te abre una puerta, te cierra otra y quién sabe por qué, así toca. Y entonces me toca venir a Ciudad de México. Y entonces pues ahí ya fue cuando los conocí, te conocí a ti, conocí a todos los Cachanillas, sí, ¿no? sí, sí. Toda la banda Cachanilla que estaba aquí en Chilangolandia. Ajá, ajá. Y pues Cristina estaba estudiando la carrera de cine en el CCC, entonces empiezo a juntarme mucho con ellos y empiezo como a desarrollarme un poquito más en el área del cine. Entonces, empiezo a buscar especializarme más en la actuación de cine, no tan expresivo como lo era la máscara y la expresión corporal, que también tengo esta parte desarrollada, pero digamos que tengo estas dos y las dos me gustan, que es lo malo. Es la del cine y la de la expresión corporal. Ana Lu, hay un sociólogo que se llama Irving Goffman que dice que todos estamos jugando ciertos roles a lo largo de la vida y que somos como capas de cebolla y nos vamos poniendo máscaras o quitando máscaras en cada ocasión. Cuando yo leí un poco sobre él, pensé mucho en el teatro. Y entiendo que él no habla precisamente del teatro, sino de que actuamos papeles en la vida. ¿Cómo haces tú para trabajar con las personas que, como yo, jamás han tenido teatro, jamás han tenido una formación actoral, por ejemplo, pero que sí desarrollan papeles distintos, de madre, de estudiante, de amante, de alguien molesto? ¿Cómo haces para trabajar con todas esas máscaras, ahorita que trajiste la palabra de máscara, y con las personas cuando jamás han tenido ningún acercamiento al teatro, al arte dramático? Sí, pues por ejemplo, he hecho algunos cortometrajes y películas donde he sido el coach para personas que nunca han sido actores. Entonces, en el caso de ellos, porque es que sí son dos lenguajes distintos. Por un lado, el cine necesitamos ver al personaje, o sea, yo lo tengo que ver porque como es un lenguaje audiovisual, es muy importante que mis ojos lo registren y que diga yo, sí, es el personaje. Entonces, así puedo entrar en la ficción. Porque si, por más buen actor que seas, por ejemplo, si tienes que interpretar a alguien que es ciego, que me pasó en un cortometraje, por más que seas muy buena actriz,
pues la cámara necesita ver a una persona ciega. Y fue un cortometraje que hice con Bárbara Moreno, y entonces yo le dije, necesitamos a una chica que sea ciega. Y ella me dijo, no, pero es que es muy complicado, vamos a llegar a la lagunilla, tenemos que grabar en muy poco tiempo y bla, bla, bla. Y le dije, sí, lo vamos a lograr hacer. Entonces ella se aventuró, confió en el trabajo mío y ya habíamos trabajado antes. Entonces dijo, bueno, vamos a apostarle y sí, conseguimos a la chica y fue trabajar, fue entrenarla, fue darle sesiones de actuación. Más que nada en el caso de esas personas es ponerlas en las circunstancias, entonces es ayudarles a desarrollar su imaginación, porque pues finalmente el personaje ya uno lo ve y dice, ay, es él, ¿no? Entonces ya no hay construcción de personaje, pero sí hay construcción de circunstancias. Entonces, vamos trabajando con la imaginación, les vamos poniendo ejercicios de imaginación, vamos sensibilizando en el caso de ella, pues con el olor, con el tacto, con el caminar, porque el personaje tenía que verse de espaldas como si no, pues de ciega. Entonces más bien ahí fue construir un personaje para ella que en el caminado no se viese como si fuese ciega. Entonces fue un reto para ella, porque pues, fuimos al lugar, caminamos mucho para que ella se sintiera muy cómoda en las calles que tenía que recorrer de la lagunilla, que sintiera todos los huequitos que va teniendo la calle y entonces por lo general una persona ciega mueve la cabeza así, tiene la cabeza y es como si fuera una especie de radar, ¿no? Entonces yo le decía, mueve tu cabeza hacia abajo. Yo sé que es difícil porque es algo que tú ya estás acostumbrada, ¿no? Entonces sí, ahí pues mucho trabajo corporal en ese sentido de exploración del espacio, del compañero, de mucho trabajo con el tacto, con los sentidos, ¿no? Y todos nos metimos a ese viaje, incluso la directora y el otro compañero actor, también, para que pues pudiéramos entender y sensibilizarnos de ella. Yo me acuerdo mucho, Analu, que una vez nos invitaste al teatro a ver una obra de Rabindranath Tagore con un niño. Fue la primera vez que vimos una obra que tú habías dirigido con niños y nos contabas que los niños que estaban ahí tenían que cumplir con todas sus obligaciones escolares y además ir a ensayar. Y además nos dijiste algo que pude yo ver en tu trabajo cuando estabas en Coyoacán y cuando justamente llevaba yo a Abril, que si mal no recuerdo me contaste que para trabajar con los niños tú trabajabas emociones, pero no te metías con aquello que les dolía mucho, sino buscabas otras técnicas, porque aunque se trataba de regresar a la memoria, no se trataba de lastimar a los niños, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención y recuerdo que quedé muy impresionada cuando vi esa obra que no me acuerdo el nombre, pero me gustó muchísimo además la actuación de los niños y el trabajo que habías hecho. ¿Me puedes contar cómo se trabaja con los niños y la memoria sin trastocar sus emociones y sin dejar abiertas las heridas? Sí, pues esta técnica es una técnica basada en Esther Adler, donde no se toca la vida personal, sino que se va construyendo mediante la imaginación, se va construyendo la vida del personaje, la historia, las circunstancias del personaje. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la obra de teatro escrita, pero eso es solo como el esqueleto, son los huesos del personaje. Nosotros como actores le ponemos los músculos, las venas, la carne, la piel, el cabello al personaje, pero ¿cómo lo hacemos? A través de construir los antecedentes. Por ejemplo, si yo tengo un verbo en pasado, pues
verbo, el pasado lo tengo que construir, ese es el que tengo que actuar. Y como hacer una memoria corporal a través de una experiencia corporal, pero que va a ser la experiencia del personaje y no mi recuerdo. Porque si nosotros nos subimos al escenario a interpretar nuestros recuerdos, pues nos vamos a quedar chiquitos. Y pues vamos a aburrir a la gente con nuestros recuerdos, ¿no? Y si tengo que, no sé, un personaje se tiene que morir en el escenario y yo tengo que llorar y voy a usar el recuerdo de mi abuelita, pues pobrecita mi abuelita, o sea, no sé, la representación 25 ya va a estar muerta por 20, muchas veces, ¿no? Entonces ahí la voy a estar matando cada función, entonces se desgasta la emoción. Entonces por eso tenemos que construir la historia del personaje y no se toca la historia personal. En este caso, por supuesto que hay un sentir, por supuesto que hay una experiencia personal, que eso es lo que te hace ser artista, actor, pintor o lo que sea. Pero es importante no ir a los recuerdos específicos de uno, sino solo a la sensibilidad que uno tiene hacia la vida para poder construir la historia de los personajes. Y esta obra se llamó Abrir la ventana, que fue una adaptación de El cartero del rey de Rabindranath Tagore, y se adaptó a época actual y a México. Entonces en vez de un cartero, pues el personaje quería ir a conocer a Yuma, que era un indígena que vivía en las montañas. Entonces se hizo una adaptación a época actual y mexicana. Okay. Ana, ¿y cómo se trabaja la desilusión, por ejemplo, en el adulto y en el niño? Cuando algo no sale bien, cuando has ensayado, cuando te has preparado y por alguna razón no sale bien, por ejemplo, frente al público o no sale bien frente a la cámara. ¿Cómo se trabaja esa desilusión? Pues uno tiene que tener como esta capacidad de recuperación rápida hacia la frustración, y yo creo que va siendo durante el entrenamiento que vas fortaleciendo estas áreas. Entonces yo trato de siempre decirles, ya sea si es en el cine, pues ve a equivocarte. La primera toma es para equivocarte, nada más no le digas al director, por favor. No. Entonces, porque siempre tenemos esta idea de, todo tiene que ser perfecto a la primera, y no es cierto, nadie es perfecto a la primera, ¿no? Y entonces siempre llego y les digo eso, o sea, tú llega a equivocarte la primera vez, porque eso también vas midiendo, vas como sintiendo el espacio, sintiendo tu voz, sintiendo el compañero, sintiendo las cámaras, todo, vas haciendo una prueba, ¿no? Entonces, eso también te relaja, ¿no? O sea, como que dices, bueno, ya voy a equivocarme, ¿no? O sea, con toda el cinismo. No me digan a los directores. Y entonces cuéntame, ¿me puedes contar cuáles han sido quizá tus más grandes equivocaciones y cuáles tus más grandes aciertos, así que te sientes súper orgullosa, y cuáles las equivocaciones que te han hecho crecer y aprender como persona? Ay, pues son muchas, yo creo. Y espero que sigan siendo, porque yo creo que uno aprende más del error que de los aciertos. Cuando uno llega al acierto es porque ya tuvo muchas veces que experimentó, que trabajó, que batalló. Entonces, no llegas así al azar, nada es al azar. Todo parece muy fácil, y ese es el arte también, de hacerlo ver que parezca fácil. O sea, por ejemplo, esta plática que tú y yo tenemos. O sea, yo sé que atrás de todo esto hay un chorro de cosas, ¿no? Y parece como que, Laura nada más está así como sin hacer nada. Y le habló a su amiga y le dijo, la. Pero cuéntanos un momento así que dijiste, chin, que se te cayó el mundo encima. No recuerdo, pero yo creo que seguro son muchos.
Sí, no, no, si me acuerdo, digo. Y tu momento así de mayor gloria que dijiste, ay, 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 qué feliz estoy, o sea, ¿cómo pude lograr esto? Porque a veces las cosas cuestan mucho, mucho, mucho trabajo, ¿no? Y eso nos cambia la vida, ¿no? Hay un señor que a mí me gusta muchísimo, que se llama Norman Denzin, y dice que hay momentos en tu vida que se llaman epifanías, que son tan, tan duros o tan alegres, que tú no eres la misma antes y después. Eso es lo que te estoy preguntando. Sí, pues yo creo que he tenido varios momentos de antes y después, o sea, siempre como que vamos naciendo y vamos muriendo en el camino y vamos constantemente. Y a mí en lo particular, yo no sé si a los demás, pero yo voy a hablar por mí, o sea, a mí me pasa mucho, o sea, más bien te podría decir así de cada 3 meses, así como me pasa cada ese tipo de situaciones cada 3 meses, así de triunfo, de glorias y caídas, ¿no? No sé, por ejemplo, la más reciente es el empezar a abrir un grupo de niños con un formato diferente de más de comunicación, donde puedan utilizar herramientas de audiovisuales y actorales y vocales y corporales. Entonces, como yo soy muy inquieta en todas esas áreas, pues armé estos grupos y podría decir que para mí es como una especie de triunfo porque voy logrando como armar cosas que me marcan a mí un reto. Sin embargo, pues un desfortuno pues es la pandemia y que el grupo pues está en suspenso, ¿no? En una pausa que esperemos retomar en los próximos meses. Entonces esas son las cosas que a mí me pasa cada tiempo, cada año por lo menos, ¿no? Otra triunfo podría ser cuando hice el coaching actoral para para las series de televisión y de pronto las caídas pues podrían ser que justo esto, que llega un momento en el que ya está uno cansadísimo el ritmo de trabajo y como me pasó con una serie que se llama El Yankee, pues, que para mí fue como wow, muy de cerca, hacerle el niño, pues estas cosas pasaron con el actor principal, entonces la serie pues no salió al aire así como se esperaba, entonces pues me pasa todo el tiempo, Laura, yo no sé a ustedes. No, pues sí, como dices, la vida es así, pero hay momentos, ay, por ejemplo, si a mí me dices un triunfo así impresionante en su vida que te marcó para siempre fue el nacimiento de mi hija, ¿no? Pues sí, Claro, otro fue dejar mi ciudad como tú, dejar mi ciudad, porque sí. es dejar todo, ¿no? Y la mudanza a veces no es las cajitas, sino que dura mucho, mucho. Pero yo he podido ver tu trabajo de lejos y de cerca cuando tuve la oportunidad que fueras maestra de Abril. Y yo me preguntaba, ¿cómo se le hace para trabajar con los niños a un nivel emocional tan fuerte, ¿no? En una edad en la que se están formando, porque Abril te conoció cuando tendría quizá 7 años, 6, 7, y después dejó de estar cerca de tu trabajo, quizá como a los 12, 11, pero en ese trayecto pasan muchas cosas en una vida tan pequeña de un niño y yo siempre me preguntaba cómo se le hace y sobre todo cómo elige a alguien dedicarse a trabajar a los niños, ¿no? Con todo lo que implica, y lo digo porque yo fui educadora, porque uno también se enamora de ellos, los quiere mucho, y quiere verlos triunfar, ¿no? ¿Cómo se le hace, cómo se elige eso? Pues yo creo que hay que trabajar de entrada con mucha seriedad y con mucho respeto y cuidado al otro. Es muy importante que nosotros podamos entender que los niños
son otros y casi siempre la mayor parte de las personas dicen, los niños, y es como algo, los niños chiquitos, ¿no? El mundo chiquito o el mundo sencillo y no, o sea, realmente son seres igual que nosotros, pensantes, que viven, que sufren, que sienten, que muchas cosas, simple y sencillamente lo que nos hace la diferencia es que ellos les falta la experiencia, les falta toda la vida que hemos recorrido, esto que hablábamos ahorita, estos sube y bajas, ¿no? Pero que Abril, a pesar de que tenía 7 años cuando la recibí en el grupo, ya traía como mucha vida por todo, porque tenía una mamá que la traía para arriba y para abajo y la pobre andaba toda como torbellino, ¿no? Y entonces, de alguna forma uno también en formarla o formar a los niños, uno también tiene que respetar, es como si fuera una flor, entonces cada flor tiene su propio aroma, su propio perfume, su propio ritmo de abrirse, ¿no? Entonces no es lo mismo un girasol que un tulipán o que una rosa, no es lo mismo, son flores, pero cada una va a abrir en el momento en el que tenga que abrir, y aunque fuera un rosal, no todas las flores, todos los botones abren al mismo tiempo. Entonces, en ese sentido, uno tiene que respetar muchísimo el proceso de cada niño, irlo acompañando, darle sí la técnica que está ahí, con la que se trabaja con ellos, pero también dejarlo que él solito sea, sin presión, y de pronto las escuelas, las primarias y secundarias, en el área artística ya maestro, monta una obra de teatro y no, espérense, ¿no? O sea, vamos a darnos el tiempo de que ellos se sientan cómodos, se sientan tranquilos, empiecen a construir, a trabajar con su imaginación, porque es un músculo la imaginación y tenemos que irlo trabajando poco a poco, y ellos lo tienen ya, pero a veces lo tienen todo desordenado, ¿no? Lo tenemos, porque también los adultos o tenemos la imaginación toda desordenada, entonces hay que irla trabajando y ordenando. Y pues yo la verdad es que no solo a Abril le pasó, sino a muchos otros niños, entraban unos y salían otros, y ahí pues también es una gran satisfacción de uno, el verlos de una manera y de otra, y por supuesto que uno siente amor por ellos, uno se siente como, bueno, yo podría hablar por mí, me siento como la tía, ¿no? De todos mis alumnos, muchos me buscan después, cosa que me siento así como muy contenta y agradecida porque, por lo general, pues quedan recuerdos muy bonitos, ¿no? Del trabajo que se va haciendo. Ana, antes de hacerte preguntas de las personas que se han conectado, te voy a contar quiénes están saludando. Miguel Ángel Sandoval, que manda un abrazo desde Mexicali. Rafa Wong, Rafa Wong Hernández dice, excelente entrevista, una gran maestra y orgullo Cachanilla. Gracias. Lisette Pelayo dice, excelente entrevista, a una gran maestra también, orgullo Cachanilla. Y Claudio Emilia Pacheco, ella está en el Estado de México, fue alumna de nosotros en LEM y pregunta, dice, yo creo que todos tenemos máscaras, pero hay que saber cuándo y cómo usarlas a nuestro favor. ¿Tienes algún comentario sobre eso? Sí, claro, o sea, todos utilizamos máscaras, son lo que se llama la máscara social. Ya hablando como en términos de psicología, pues bueno, la máscara social la necesitamos todos, porque si saliéramos así, sin máscaras, no, bueno, sería un relajo en la sociedad, ¿no? Pero sí necesitamos como la máscara de la amabilidad, del respeto, porque si uno sale y se enoja así como los instintos, como lo hacen los animales, por ejemplo, pues entonces sí sería otra la dinámica social, ¿no? Y todos utilizamos máscaras, todos, sin excepción.
Ana, cuéntame, ¿cómo se trabaja con los adultos mayores? ¿Tú has trabajado con los adultos mayores? ¿Cómo se trabaja acerca de ellos? ¿Cómo se les ayuda y se les apoya? Pues mira, solamente tuve una alumna que tiene 75 años y ella era maestra y de pronto pues se jubiló y dijo, voy a hacer mi sueño, que es ser actriz. Entonces estuve entrenando con ella y por supuesto pues yo les enseño la técnica, que es muy específica, 2 más 2 son 4 y tan, ¿no? Pero en ir trabajando con ella, pues también era trabajar con por ejemplo, ejercicios de memoria para que ella, que le costaba un poquito más trabajo aprenderse los textos, eh, pues ella pudiera tener estos recursos para poder agilizar la mente, ¿no? Que yo creo que me pareció fantástico que ella tomara la decisión de hacer estas clases de coaching actoral, porque de alguna forma le ayudaba mucho a ejercitar su memoria. Y entonces ya le pedía que se alimentara de cierta manera para apoyar un poco también lo de la memoria, porque ahí era donde le batallábamos, porque pues experiencias la señora tenía varias, ¿no? Para compartir. Voy a mostrarte la foto, bueno, voy a mostrar la foto que nos enviaste, a ver si, porque en este caso la foto, vamos a ver, aquí está, ajá. Se trata de una foto que eh, estás tú de niña, ¿verdad? Es una foto donde eres niña y eres chiquita. Y entonces quería que nos contaras quién era esa niña que está ahí, por qué me enviaste esa foto, quiénes están ahí y que me platicaras un poquito de ese momento. Me de Pues, foto, bueno, yo ahí está, ajá, no lo recuerdo con exactitud, ajá, pues porque era muy pequeña, tendría 2 años, creo, más o ajá, menos. Y entonces, o quizás un año y medio, bueno, quizás 2. Entonces mi hermana, que es mayor que yo, estaba en el kinder y ella interpretó a una mariposa hizo un bailable en el kinder de mariposa y pues yo dije, yo también quiero. ajá. Entonces cuentan las malas lenguas familiares que yo hice mi berrinche y entonces hasta después del berrinche pues ya me pusieron las alitas y las antenitas y entonces ya fui feliz. ¿Haces muchos berrinches en la vida? Yo creo que sí. Sí. Y, Bueno, sobre todo de niña los hice mucho, ya de adulto pues vas cambiando, vas madurando y la vida te va enseñando cosas, ¿no? pues, Ana, quiero preguntarte si alguien que nos está oyendo o que vaya a ver el video, porque después lo voy a colgar en YouTube y aquí lo dejo en mi página, quisiera acercarse a ti, quisiera, no sé, que fueras maestra de su hijo, o que le acompañaras en esta tarea, o si algún actor, por ejemplo, quisiera que fueras coach, o cómo te encuentran, cuáles son tus redes, cómo te contactan y qué estás haciendo ahorita. Pues ahorita estoy dando sesiones de coaching actoral y también de autoconocimiento, porque para poder interpretar un personaje es muy importante el autoconocimiento. Entonces, pues, no solo es para actores, también puede ser para personas y pues sobre todo ahorita en estos tiempos que estamos en esta pausa, en este receso, yo creo que vendría bien una introspección porque las circunstancias nos obligaron a ir a estar en nuestras casas físicas, pero ahorita es importante también ir a nuestra casa interna. Entonces, pues para regresar renovados, regresar con más pasión, amor y saber hacia dónde queremos ir, como ir como flechas directo hacia los objetivos, hacia eso que amamos.
Entonces, estoy en mi página de mi fanpage, estoy como Ana Lourdes López Coach Actoral. También en todas las redes sociales me pueden buscar con hashtag Analu Coach Actoral. Ok, y bueno, ¿algún mensaje que quieras dar antes de despedirnos, particularmente para quienes nunca se han acercado al teatro, ni como espectadores, ni como actores? Pues que realmente en estos momentos de la vida nos ha enseñado que las cuestiones artísticas son, no podemos como discernir de ellas, que son muy importantes. Por ejemplo, ahorita pues seguramente estarás leyendo un libro, estarás viendo alguna película, estás escuchando música y eso es lo que te mantiene como más vivo, alegre en esta cuarentena, en esta receso que tenemos. Entonces, yo creo que es muy importante voltear a ver a los artistas y apoyarlos como sociedad, porque ahorita muchos de nosotros estamos en la tablita, ¿no? Estamos, porque, como dice por ahí, no vivimos del aplauso, ¿no? Entonces, es importante que como sociedad empecemos a valorar a las personas que no, de las cuales estamos constituidos todos, así como al médico le estamos haciendo, le estamos dando un gran valor, pues también el artista, el maestro, el músico, los escritores, todos tenemos nuestro lugar. Pues Ana, yo te agradezco muchísimo que me hayas dado este espacio de compartir contigo tu historia, tus saberes, tu forma de mirar el mundo, conmigo y con la gente que se conecta. Finalmente aparecieron aquí Lourdes Toledo, Gustavo García, pero ya irás viendo ahí, ya les vas contestando cada uno. Y también quiero agradecerte de manera personal porque fuiste una parte muy bonita y muy importante en la infancia de Abril, mi hija. Yo admiré mucho tu trabajo, lo sigo admirando y me encanta que los niños y las niñas puedan encontrarse con gente como tú, que son como guías, ¿no? Que les ayudan a descubrir, ya sea que se dediquen a la actuación o no, sus fuerzas para enfrentar lo que sigue. Entonces te agradezco mucho con todo el corazón, haber coincidido. Me siento feliz de que sigas haciendo eso y veo por aquí, por allá, todas las actividades que realizas y yo sé que eso es buenísimo para mucha gente. Entonces, gracias por este espacio y por lo que das a la vida de los demás. Te mando un abrazo muy, muy fuerte de Puebla. Y a quienes nos escuchan les diré que este espacio nombrado por el hombre que amo como Hilos para tejer tu historia, tiene ese objetivo, escuchar los lunes la experiencia de mucha gente que ha venido tejiendo su historia o la de otros, y los miércoles y los viernes, antes lo hacía a diario, pero ya no me da tiempo, porque estoy haciendo un doctorado, son para conocer la obra literaria de algunas otras mujeres u hombres y ver cómo podemos escribir nuestra propia historia. Y los martes, pues nos vemos aquí o nos escuchamos por Radio IPN, también a las 9:30, con el mismo objetivo. Y todo esto pues va a estar mientras dure la cuarentena, como dices, Analu. Es un poquito para dar espacio y abrir ventanas, ¿no? Como lo has dicho, abrir momentos de alegría a quien se siente quizá un poquito en soledad. Te mando un abrazote, Analu. Gracias, las quiero mucho a las dos. Gracias, nosotros también a ti. Muchos abrazos, muchos cariños y cuídate siempre. Adiós. Bye, bye.